Pescadores expertos llenaron 2 barcas producto de una pesca milagrosa y quedaron tan sorprendidos de la misma que dejaron todo y siguieron al autor de este milagro, que es Jesucristo. Estamos hablando del apóstol Pedro, estamos hablando de Santiago, de Jacobo y Juan. Sí, las 2 barcas es la nueva reflexión de esta serie Tu Milagro, porque estamos recibiendo muchos milagros todos los días. Esta brisa, este aire, esta vida que tenemos, esta salud, la salvación, pero quizás estás esperando o estás requiriendo, estás necesitando un milagro especial, un milagro particular a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de salud. Y hoy el Señor te lo puede dar, pero tienes que hacer algo, tienes que luchar por Él, tienes que trabajar en Él, aunque sea de manera imperfecta, pero no te puedes quedar solo deseando, hay que actuar. Y de eso vamos a estar hablando en esta nueva reflexión, Tu Milagro, las 2 barcas. Así que bueno, bienvenidos en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes otra semana. Recuerda que este espacio es creado para agregarte valor. Es un esfuerzo que hacemos a pesar de los nervios y de toda la logística, pero con mucho cariño. Pero tú no tienes que esforzarte tanto para ayudarnos a agregarle valor a otros. Solo es suscríbete y comparte y podemos ser instrumentos de bendición. Las 2 barcas. En Lucas capítulo 5 vemos que Jesús está allí en el lago de Genesaret o el mar de Galilea, y había una multitud tan grande que lo agolpaba que él vio unos pescadores que acaban de llegar, que habían estado toda la noche pescando y estaban limpiando las redes, y entonces les pide a estos pescadores que le presten la barca, o sea, se monten en la barca y que se alejen de la orilla. Y él siguió hablando a la multitud ya un poco más alejado de la orilla, usó esta barca como púlpito, como tarima, y siguió compartiendo ese mensaje de amor que tanta falta hacía en aquel momento, ese mensaje de sanidad que tanta falta hacía en ese momento y que hoy sigue siendo muchísima falta. La multitud se agolpaba solo para escucharlo, y hoy debería multitudes agolparse alrededor de la Biblia para escuchar ese mensaje que tenemos totalmente revelado, porque sigue siendo un mensaje poderoso y de sanidad y de fortaleza para nuestras vidas. Cuando termina de hablar, le dice a estos pescadores que boguen mar adentro para ir a pescar. Y Pedro, siendo un pescador experto y habiendo estado toda la noche pescando, le dice: pero estuvimos toda la noche pescando. Es como que estuvimos toda la noche pescando, no pescamos nada, y ahora me dices que lo hagamos de día. Normalmente de día, por el calor del agua, la temperatura del agua, cuando sube, los peces van hacia el fondo del mar o bajan a profundidades donde para las redes terminan siendo invisibles esos peces. Por eso es que ellos pescaban de noche, porque subían a la superficie y podían capturar estos peces, pero pasaron toda la noche pescando, nada. Entonces, y pescadores expertos, de pronto a mí me ha pasado intentando pescar, y lo único que pesca algo así, ¿no? Un pececito así. Pero a pescadores expertos es como frustrante, y más que vivían de ello, necesitaban llevar comida para la casa, cubrir sus necesidades. Pasaron toda la noche tan cansados de toda la vigilia, del esfuerzo del trabajo nocturno. Terminaron de limpiar las redes, que también es otro trabajo, limpiando las redes, y luego Jesucristo les dice: no, vayan mar adentro y vamos a pescar. Pero no tiene sentido, ¿no? No tiene lógica. Pero es que los milagros no responden a la lógica tuya ni mía, ni a tu sentido ni al mío. Por eso es que necesitamos tanto de Dios y de Jesucristo en nuestras vidas, porque hay tantas cosas que nos limitan, que nos rodean, que nos aprisionan, y que necesitamos urgentemente que intervenga el poder de Dios, que está por encima de cualquier lógica, para poder superar esas situaciones, porque la lógica humana nos dice que no vamos a poder salir de ello, pero la lógica de Dios no es la lógica humana. Entonces, y Dios no está limitado a tu razonamiento, ni al mío, ni a las leyes de la física de este mundo. Dios está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, Jesucristo es el creador de todo. Muy bien, entonces
ahí Pedro le dio sus razonamientos humanos, pero sin embargo dijo, bueno, en tu nombre, o en tu palabra, mejor dicho, en tu palabra echaré la red. Y la echa. Es decir, tu obediencia no tiene que ser perfecta. De pronto es a regañadientes. Pero hazlo. No te quedes allí deseando, dudando y ya. No, por lo menos aunque sea a regañadientes, actúa. Y verás qué cosas maravillosas pueden pasar en tu vida. Es mejor una acción imperfecta, una obediencia imperfecta, que una teoría perfecta, pero allí, pues se queda allí, o sea, no haces nada, o sea, un deseo perfecto, pero que no actúa, o un anhelo de, ay, qué deseo esto, es perfecto, tienes todo cuadrado, un plan impecable, pero que no ejecutas. O sea, no vas a lograr nada si te quedas en palabras y no vas a los hechos. Como repito cada semana, obras son amores. Entonces, Pedro dejó su argumento, pero no se quedó, bueno, en el argumento, bueno, aunque sea regañadiente y con cierta incredulidad, echó las redes en la palabra de Jesús. En tu palabra echaré la red, bueno, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Pero bueno, ya te dije, yo conozco este negocio y mira lo que sucedió, ¿no? Y eso es. Tu fe no tiene que ser perfecta para hoy recibir ese milagro que tanto necesitas, que tanto deseas para tu vida. No tiene que ser una fe perfecta, pero tiene que ser una fe que obra. Una fe que obra, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea limitada tu fe, aunque no sea tan grande, pero que va actuando. Y ese actuar va a ir haciendo que esa fe vaya mejorando día a día. Es decir, la fe sin obras es muerta. Y así lo hizo el apóstol Pedro, echó la red y pescó tanto, o sea, encerró tantos peces que ya se rompía la red. Tuvo que llamar a la barca vecina, la de Jacobo y Juan, la de Santiago y Juan, los hermanos, los hijos de Zebedeo, y llenaron ambas barcas con la bendición, las dos barcas. Sí, porque cuando el milagro llega a tu vida es tan abundante. Hay milagros que llegan a tu vida con tanta abundancia que no solamente son una bendición para ti, sino que son una bendición para tu vecino, para tu hermano, para tu padre, para tu madre, para tu esposa, para tus hijos, para tu entorno. Y qué maravillosa vida es una vida que no solamente tú eres bendecido, sino que tu entorno también es bendecido. Porque vamos a estar mejor. Y de eso se trata, no solamente esperar un milagro para que tú seas bendecido, sino que recibes ese milagro y de gracias recibiste, también de gracias dar. Porque una persona que quiere solo pedir para él con fines egoístas y con fines de solamente recibir para su peculio o para o sea, no piense más nadie, es una persona que lamentablemente se va a quedar esperando que ese milagro llegue a su vida, porque es que Dios no responde, por supuesto, al ego, al orgullo, a la vanidad, para complacerte, complacer deseos y caprichos, ¿no? Dios responde a la necesidad, Dios responde a la humildad, y Dios responde a un corazón que quiere compartir, un corazón que quiere acaparar y recibir y no dar. Entonces es importante que ciertamente luches, batalles y pelees por tu milagro, pero no se te olvide pedir y querer bendecir a otros, ya con lo que tienes, con la vida que tienes, con los espacios que tienes y con el tiempo que tienes, porque no se trata de que tú solamente recibas, de que yo solamente reciba, sino que debemos esperar que todo, y debemos querer que todos sean bendecidos, que todos nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos también sean bendecidos. Pensar en la bendición de otro y no solamente pasar el día pensando en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, no, pasar el día pensando en lo que otros pueden recibir, las dos barcas. Es decir, recibo esta gran bendición y la comparto, porque es que es capaz que si Pedro no hubiese compartido esa bendición, era tanta que se hubiese roto la red y se hubiese perdido toda su bendición, ni para él ni para nadie. Y puede suceder así, que a veces por querer ser egoísta y no querer compartir lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, los milagros que estamos recibiendo, entonces ni para mí ni para nadie, los termino perdiendo. Recuerda que la Biblia es clara, más bienaventurado es dar que recibir.
Y Pedro, al ver esto, se llenó de temor y se postró ante el Señor y le dijo, aparte de mí que soy pecador. Reconoció su error, su incredulidad, que cuestionó a Jesucristo al principio dándole una explicación de por qué era un error ir a pescar de día después que había pasado toda la noche pescando. Reconoció con humildad que le faltaba fe. Y tú y yo, para poder recibir milagros hoy en nuestras vidas, no tenemos que ser perfectos. Nuestra fe no tiene que ser perfecta, nuestra obediencia no tiene que ser perfecta, pero sí tenemos que reconocer con humildad que nos falta. Sí tenemos que reconocer ante el Señor lo que nos limita. Sí tenemos que confesarle a nuestro Dios, Señor, sí, mira, yo sé que no soy el mejor cristiano, sé que no soy el más entregado a ti, sé que no tengo la fe más grande, y te pido perdón por ello, te pido perdón porque he cometido estos errores hoy, pero te pido por favor, Señor, ayúdame con esta situación en mi vida, bendíceme en esta área de mi matrimonio, bendíceme con mis hijos, por favor, dale salud a mis padres, ayúdame con esta situación económica, Señor, bendíceme con ese ingreso adicional que requiero, no sé, pero con humildad, lo que tú requieras, reconociendo, apártate de mí que soy pecador, con humildad, y bueno, y procediendo a pedirle al Señor esa intervención y ese favor, pero nuevamente desde la humildad. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia no está llena de héroes perfectos, con capa, como decía en el video anterior. Nos quieren vender políticos en Latinoamérica, sobre todo, que son superhéroes, empresarios en el mundo que ayudan y van a bendecir y cambiar a la humanidad, que son muy filántropos, Bill Gates, no sé, Elon Musk, o sea, no sé, y superhéroes, hombres perfectos que dan sus fortunas y ayudan al necesitado, ayudan a la humanidad, le dan valor a la humanidad. Cuando vemos que en la Biblia estos hombres, grandes hombres de Dios, apóstoles del Señor, que hicieron una maravillosa obra que 2000 años después seguimos hablando de esa obra que Dios hizo a través de ellos, eran hombres que reconocían su imperfección, sus debilidades y sus limitaciones. No eran superhéroes perfectos, eran hombres vulnerables como tú y yo, pero que reconocieron su vulnerabilidad, reconocieron sus limitaciones, y Dios hizo grandes cosas a través de ellos y milagros grandes recibieron en su vida. Es decir, que tú y yo, con nuestras imperfecciones hoy, podemos recibir esos grandes milagros. El Señor les dijo allí que se levantara, que no tuvieran miedo, y que a partir de ese momento no solamente iban a ser pescadores de peces, sino algo más importante, pescadores de hombres. Es decir, se iban a convertir en personas que iban a bendecir, instrumentos del amor y la bendición de Dios para la humanidad, pescadores de hombres. Entonces, no hay mayor milagro que poder ser un instrumento de Dios para bendecir a la humanidad. Sé que de pronto estás requiriendo milagros particulares, yo también en mi vida, pero no se nos puede olvidar que no hay mayor milagro y no hay mayor comisión que compartir el amor de Dios, que compartir el Evangelio de Dios, que ayudar a otros a conocer a Dios. Ese es el mayor milagro, y fue lo que al final terminó recibiendo Pedro. Recibió un milagro importante con los peces, pero recibió un milagro mayor, convertirse en pescador de hombres. Y eso deberías desearlo tú también, y eso debería desearlo yo todos los días de mi vida. Ser instrumentos del mayor milagro de todos, que es que un alma vuelva al Señor. Entonces, bueno, recibe toda esta información para que compruebes que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Las dos barcas, te amo en Cristo.